El lipedema es una enfermedad donde hay un acúmulo progresivo de las células grasas. Esto sucede por diferentes causas. Quédate en este vídeo y te cuento cuáles son. Mi nombre es Usue Prieto y soy fisioterapeuta especializada en terapia linfática. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son las causas del lipedema. En primer lugar, recordar que el lipedema es una enfermedad crónica que se caracteriza por una proliferación excesiva de células grasas o de adipocitos. Esta grasa se acumula en el tejido subcutáneo y se genera un edema graso. En estos casos suele haber una desproporción bastante importante, sobre todo entre tren inferior, piernas y el resto del cuerpo. A veces también puede suceder en brazos, pero lo más frecuente es en piernas. Afecta casi exclusivamente a mujeres y suele producir unos síntomas relacionados, como pueden ser dolor, pesadez, picores, hematomas con facilidad. ¿Vale? Todos estos síntomas pueden estar relacionados con esta enfermedad. Además, suele aparecer en la etapa de la pubertad y está bastante relacionado con factores hormonales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre sus causas. Pueden ser diferentes, pero no están todavía del todo estudiadas. Están en estudio, entonces no podemos asegurar cuál es el origen exacto de esta enfermedad. Lo que sí que se sabe hasta el momento es que tiene un alto componente genético. En el caso de la anamnesis, del estudio del paciente, siempre se empieza preguntando si hay algún antecedente familiar, si algún otro miembro de su familia, alguna otra mujer de su familia ha sufrido esta enfermedad, ha tenido las piernas grandes, dolorosas, molestas, con grasa dura, ¿vale? Entonces sí que es verdad que si otra mujer anteriormente, pues su madre, su abuela, la ha sufrido, pues es más probable que sí pueda tratarse de esta patología. Además, se relaciona con un alto componente hormonal, sobre todo se relaciona con los estrógenos. Es por esto que afecta casi exclusivamente a mujeres, porque al final es por una alteración hormonal. Por eso suele aparecer en la etapa de la pubertad, durante el embarazo, si tomamos píldoras anticonceptivas, en la etapa de la menopausia, sobre todo cuando los cambios hormonales pues son mayores. En la etapa de la menopausia también hay bastantes pacientes que refieren que la sintomatología les ha mejorado. Entonces, bueno, sí que puede aparecer entonces, pero también puede disminuir los síntomas si nos ha aparecido anteriormente a lo largo de nuestra vida. Como ya he mencionado, afecta solamente a mujeres, pero como podéis ver, a un porcentaje muy alto de ellas. Entonces es una enfermedad muy prevalente y muy poco diagnosticada. Por eso es muy importante que se hable sobre el tema para fomentar un diagnóstico precoz y un correcto tratamiento. Bueno, también está altamente relacionado con algo llamado la hiperpermeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal es una característica que tienen las paredes de nuestro intestino para permitir que los nutrientes pasen del intestino al torrente sanguíneo, ¿vale? Que los nutrientes y las sustancias que necesitamos pasen, ¿vale? Entonces son permeables para que esto pase, y bloquear el paso de sustancias tóxicas. Cuando la permeabilidad es excesiva, se le llama hiperpermeabilidad intestinal, y esto ya entran ya factores más patológicos. Esta hiperpermeabilidad intestinal lo que produce es que se escapen al torrente sanguíneo unas proteínas llamadas citoquinas. Estas citoquinas son unas proteínas que son inflamatorias. Entonces, cuando estas citoquinas pasan al torrente sanguíneo, lo que sucede es que van por la sangre y llegan a las células adiposas, produciendo su inflamación. Esta inflamación de las células grasas hace que crezcan en volumen y que empiecen a proliferarse más células grasas. La liberación de estas citoquinas al torrente sanguíneo continúa porque tenemos ese aumento en la permeabilidad intestinal. Entonces, esas células grasas que acaban de proliferar vuelven a inflamarse y es un círculo vicioso del que la paciente pues no puede salir. Además, también se han encontrado otras relaciones hormonales, como pueden ser el hipotiroidismo. En pacientes con hipotiroidismo se ha relacionado esta enfermedad, el lipedema, en pacientes con diabetes y en pacientes con ovario poliquístico. Como podemos ver, el principal factor o la principal causa es la alteración a nivel hormonal.
Bueno, espero que os haya resultado interesante este vídeo sobre las causas del lipedema. Si os ha interesado, dadle like, suscribíos para no perderos próximos vídeos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.